Festejos de la izquierda ecuatoriana tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata Luisa González, delfín del expresidente socialista Rafael Correa, lideraba el domingo las intenciones de voto con 33% de los sufragios. Sin embargo, el porcentaje no es suficiente para ganar en primera vuelta, y los ecuatorianos tendrán que volver a las urnas el 15 de octubre para un balotaje. González se enfrentará al derechista Daniel Noboa, quien logró el 24% de las adhesiones. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta, ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido. Noboa, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, dio la sorpresa en estos comicios al derrotar a candidatos que aparecían más favorecidos en las encuestas. Vuelta, todavía no logramos el objetivo que es la presidencia de la República. Lo que hemos hecho es pasar a la segunda vuelta, lo cual felicito a mi equipo, felicito a todas las personas que me acompañan. Así que mañana estaremos. Con un 82% de participación, Ecuador acudió a las urnas en medio de un clima de alta tensión por la creciente violencia en el país. La campaña fue atravesada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Su reemplazo, Cristian Zurita, quien recibió amenazas de muerte, votó rodeado de un despliegue de escoltas armados con fusiles. Ecuador se preciaba de ser un país pacífico, pero en los últimos años se ha convertido en un centro de operaciones de cárteles de la droga que imponen un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones. Bien, sin duda lo que ha marcado esta primera vuelta en Ecuador ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio, del partido Construye, y ha, digamos, barajado estas opciones donde sí se sabía, por ejemplo, que Luisa González, del correísmo, iba a estar entre una de las preferidas, porque así lo decían las tendencias. Pero quien ha sacado, digamos, ventaja es el candidato Daniel Noboa. Y entre ellos se están disputando esta segunda vuelta electoral en Ecuador. 33% la candidata correísta versus a un 24% de Noboa. Vamos a ver cómo se van dando los resultados tanto para la presidencia como también la asamblea, lo que vendría a ser el Congreso, porque en nuestro país hay congresistas y tiene un Congreso. En Ecuador es la asamblea. Y sobre este panorama, las expectativas, cómo se ha movido el anticorreísmo también, ya estamos conectados con Julia Elena Carrillo, y es presidenta de Ipsos en Ecuador. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hay mucha expectativa, ¿verdad, señora Carrillo, sobre esta segunda vuelta y sobre los resultados que hemos tenido este fin de semana? Se sabía que la candidata del correísmo iba a tener un porcentaje, pero no se sabía, por ejemplo, que el candidato Noboa iba a tener un segundo puesto, o mejor dicho, iba a quedar con un 24% de apoyo. ¿Cómo ve usted estas cifras, cómo se va moviendo y sobre todo el elemento, el anticorreísmo? Creo que refleja una postura del país. Si vemos desde un ejercicio inverso, quiere decir que un 67% no votó por el correísmo en el Ecuador, votó por diversas opciones. Y una de ellas fue la de Daniel Noboa, que es la que logra acumular la mayor cantidad de datos, de votos posibles, y entonces logra un segundo puesto que le lleva a un balotaje para el 15 de octubre. Y entonces podemos descifrar a raíz de estos resultados que el candidato Noboa se perfila como el candidato del anticorreísmo, ¿lo podemos decir así? Creo que el candidato específico del anticorreísmo era Fernando Villavicencio, y efectivamente su asesinato pateó el tablero, cambió las normas del juego y modificó las tendencias de manera radical.
Un proceso muy interesante que vale la pena tomarlo en cuenta, un proceso muy doloroso para el país que nos dejó en shock, nos dejó muy conmocionados y nos cuestionó muchísimo. También creo que hay que considerar otro factor que tú todavía no has mencionado, que es el debate presidencial. El debate presidencial, y creo que a partir de ahora hay que comenzar a verlo desde una perspectiva más amplia a los debates presidenciales. No están dados solamente por el momento del debate en sí, sino que adicionalmente están dados por el impacto que tiene este debate en las redes y la capacidad que tiene de viralizar y de comunicar a través de las redes con diversos medios y con el apropiamiento de la propia población, la experiencia que tuvo del debate. Y creo que esos dos factores, esos dos procesos son los que determinaron finalmente estos resultados, que no eran los esperados en días pasados, pero que ya se vieron venir a partir del día quizás martes posterior al debate. Ya se notó una tendencia clara de crecimiento de Noboa. Y esta tendencia, ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes conforman o quiénes son los votantes que ahora se han decidido por Noboa? Mira, corría la percepción de que eran mayoritariamente jóvenes, pero de las encuestas que yo he visto de varios colegas y el análisis que hemos hecho, no son solo jóvenes. Y eso es interesante. Es un voto joven, pero también es un voto que viene de otras edades. Me parece que refleja un sentido de esperanza. Creo que las palabras que se han dicho más en el día de hoy en las redes es esperanza, confianza, entusiasmo. Hay una actitud positiva en el país. Abre una posibilidad de un encuentro de algo que las personas están deseando, un camino más positivo hacia el futuro. Un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. Y sí habla de una posición joven en el sentido de que no se quiere el pasado, en el sentido de que se quiere algo nuevo y diferente que traiga quizás mejores resultados. Creo que eso sí es importante y no creo que por eso hay que pensar que solamente es el electorado joven, sino es el electorado que tiene una visión positiva hacia el futuro, una visión de apertura hacia el cambio. Creo que ese es el signo de este candidato, la opción de cambio que nos plantea. ¿Y el candidato Noboa se puede considerar como un outsider? Entiendo que él ha sido político también, se ha desempeñado como político, pero ¿se le podría considerar entre este panorama que tenemos hoy como el outsider de estas elecciones? Pienso que sí, a pesar de que sí tiene experiencia política y ha tenido una buena gestión en la experiencia política que hizo. Es un personaje con una formación académica muy sólida, pero sí se le podría considerar un outsider en ese sentido. No está, digamos así, contaminado por una experiencia política del pasado. Está como alguien más fresco que viene a dar una opción distinta a la política tradicional que estaba imperando en el país. Claro, y además entiendo que el candidato Noboa tiene una mirada empresarial, además de eso, ¿cierto? Sí, sí, y es muy interesante. Tiene una mirada empresarial y también es el único que ha tenido una opinión clara con respecto a la situación del petróleo y la minería y una mirada positiva con respecto a eso, positiva en el sentido de que está alineado a los resultados del país, donde en el Ecuador hay una preferencia por cuidar el medio ambiente y preservar la naturaleza por sobre el extractivismo. Y él fue uno del único, creo que quizás del único candidato que tuvo una posición clara, más allá de Yacu Pérez, obviamente, pero creo que fue un candidato que tuvo una posición bastante clara y positiva en ese sentido. Y con respecto a la asamblea, a los asambleístas, ¿se ve este mismo resultado o está a la inversa? ¿Cómo ve usted esta elección? Me río un poco porque en realidad creo que deberíamos propiciar un cambio en la forma en la que estamos eligiendo. Y la asamblea debería elegirse a posterior del nombramiento o sea, con la segunda vuelta, digamos así. ¿Por qué?
porque de otra manera la capacidad de gobernar que tienen los líderes que logran la presidencia de la República es muy limitada. Creo que el Ecuador ya lo ha entendido y por eso creo que ahora la estructura del gobierno, del Congreso, digamos así, de la Asamblea, como tú nos bien recuerdas, es diferente. Creo que está un poquito más balanceada que antes, solo un poquito más balanceada, por lo que igual habrá que hacer un trabajo muy grande por parte de Daniel Noboa para lograr esa capacidad de gobernar de manera más eficiente. Claro, porque en todos los gobiernos se sabe que quien no goza de mayoría en el Congreso muy pocas veces logra sacar adelante las políticas que prometió en su gobierno, porque a veces ocurre conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y pasa el tiempo y al final no se avanza en la agenda por la cual se votó. Pero, ¿cómo ve usted ese panorama? ¿Es posible que el señor Noboa tenga mayoría en la Asamblea o el correísmo tenga la mayoría? El correísmo logró una buena votación, eso es indudable, pero creo que hay otros actores políticos importantes ahora. Digamos, Villavicencio logró una fuerza muy interesante en la Asamblea y creo que es un actor político que va a poder apoyar. Me refiero al equipo de Villavicencio. Lista 25. Entonces pienso yo que ahí hay una oportunidad de encontrar consensos y de poder avanzar hacia el logro de proyectos importantes en el país. También pienso, y quizás esta sea más un deseo que una realidad, que el Congreso aprendió algo en el último proceso y los legisladores quizás también, pero sobre todo los ecuatorianos. Aprendimos que el Congreso debería tener una capacidad de trabajo mayor y una capacidad de entender mejor qué es lo que le conviene al país y no a sus intereses partidarios. Entonces, tengo la confianza de que esta nueva estructura y este nuevo líder, que pienso que tiene muchas opciones de ganar, todavía estamos muy al inicio, pero creo que tiene bastantes opciones de ganar, pueda hacer algo positivo por el país. Muy bien, muchísimas gracias señora Carrillo por concedernos esta entrevista a Perú 21 para saber un poco el panorama, las perspectivas, las expectativas que se tienen en Ecuador sobre estos resultados, esta primera vuelta. Falta mucho todavía hasta el 15 de octubre y todavía se va a ir calentando durante las semanas, pero como usted bien lo ha mencionado, es importante el debate entre ambos candidatos. Así es, por el bien del Ecuador. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Era entonces Julia Elena Carrillo, ella es presidenta de Ipsos en Ecuador, que estaba analizando la situación política tras las elecciones, los resultados de este fin de semana. Vamos a ver qué ocurre, cuál es el comportamiento del elector para el 15 de octubre y qué es lo que dicen y prometen los candidatos de ambas partes. Nosotros vamos a regresar con más información.